Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a empezar con un tema nuevo. Es continuación de las lesiones de los maxilares. Y pues vamos a hablar de los tumores odontogénicos. Ya les he subido en el aula virtual, en la presentación del aula, en la primera plantilla, lo que es el formato para los que van a presentar casos y el formato los que van a hacer revisión de la literatura para que le den una leidita por ahí. Básicamente los objetivos de este tema es conocer la etiopatogenia de los tumores de origen odontogénico, determinar las características clínicas y radiográficas de cada uno de ellos y enumerar cuáles son los diagnósticos diferenciales y los tratamientos para quistes o tumores. Entonces aquí tenemos más o menos la introducción, clasificación, lo que son los tumores en sí, el ameloblastoma, el TOEC, el TOA, el mixoma, cementoblastoma, el odontoma, la displasia cervical periapical y también el fibroma odontogénico central. Vamos a ver si podemos abarcar buena gama de estas enfermedades. Entonces vamos a ver unos cuantos parámetros, hay unos cuantos casos. Y fíjense bien, cuando nosotros notamos algo raro, hay algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar y es que tener un instinto, ¿no? Una capacidad de notar que algo anda mal, ¿no? O sea, algo que es raro. ¿Y qué es lo raro que ven aquí en esta imagen? Vemos un abultamiento que compromete el paladar. También hay otra cosa que lo hace especialmente sospechosa. Hay dientes que hacen falta. Tomen en cuenta que es un paciente pediátrico. O sea, puede llegar un niño a la consulta, los papás pueden llevar y nosotros podemos notar un crecimiento, una asimetría. Y el peor error que podemos hacer es mandarle antibiótico por ese abultamiento. Porque no tenemos un diagnóstico, mandamos un tratamiento para algo que ni siquiera sabemos que puede estar pasando. Ya cuando nosotros hacemos un estudio imagenológico, como una resonancia magnética, nos damos cuenta todo el crecimiento que hay a nivel del maxilar. Por esa razón es importante que si nosotros notamos un cambio, algo que se aleja mucho de lo cotidiano, entonces nosotros comencemos a hacer evaluaciones un poco más profundas, o si no, al menos hacer una buena historia clínica y remitirlo para el profesional capacitado, entrenado para realizar este tipo de abordaje. Y esto podría llegar, fíjense que vengo para que me le haga una limpieza al niño, y se dan cuenta de eso. Mire, es que tiene un dientecito flojo. Y puede ser el diente permanente inclusive, que por la pérdida ósea, dependiendo del tipo de lesión, pues comienza a afectarse. Pase, señor. No, hoy no había evaluación, sí, pero qué bueno que vino. Ahora, podemos encontrarnos con situaciones un poco más sencillas, más cotidianas del día a día. Aquí hay algo raro. Hay algo raro. ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? Fíjese que esta muelita de acá, premolar, me anda como doliendo y no sé si la tengo mal y quiero que me le haga una calzadura o me la repare o me le ponga una camisa. Todo eso dicen los pacientes, increíble. Y entonces usted viene, nota que el diente no tiene carie, toma una radiografía y se encuentra con esto. ¿Qué encontró usted aquí alrededor de este canino que le da red flags? ¿Cuáles son las red flags aquí? ¿Perdón? Bueno, primero que hay una lesión radiolúcida, ¿no? En un diente que no tiene nada de caries, nada de algún problema pulpar, que es como la causa número 1 de una radiolucencia. ¿Cuál es la radiolucencia periapical más común? El absceso. ¿Cuál es el quiste periapical más común? El radicular o apical, ¿verdad? El quiste más común de todos es el periapical. Perfecto, entonces no hay línea esclerótica. Empezamos antes por decir de que hay una radiolucencia ahí que no debería estar. No estaría justificado. ¿Cuál sería el segundo punto? Que tiene que ver con que no haya esclerótica. Excelente, Mr. BGMA. Tenemos aquí bordes irregulares. Bordes irregulares. Y hay una tercera cosa que nosotros podemos notar en la radiografía.
Perdón, no escuché. Está difuso. O sea, lo de los bordes irregulares. ¿Hay algo más que está pasando ahí dentro? Bueno, para eso tendríamos que evaluar movilidad. No hablamos de movilidad hasta el momento. ¿Qué sería el otro aspecto? Tibia. Bueno, que tenga la raíz es todavía bueno, ¿no? Excelente. La reabsorción radicular. Fíjese cómo está este ápice y fíjeselo acá en esta premolar cómo se ve que falta parte de la raíz. Eso nos hace pensar de que esta es una lesión expansiva que tiene un comportamiento agresivo. Desde luego ha generado una reabsorción de la raíz, ha hecho una pérdida irregular de hueso, nos hace sospechar de que estemos ante algo que es un poquito más invasivo, ¿no? Entonces ahí ya nos pone de relieve un poco el hecho de pensar en un tumor, ¿ya? Porque comenzamos a notar aspectos que nos dan a nosotros pistas. Entonces cuando nosotros tenemos situaciones así hay que hacer una acotación, ¿no? De cuáles son las sintomatologías, será un quiste o un tumor, cuáles son las secuelas que esto está produciendo. Y normalmente un quiste, que es una cavidad patológica revestida de líquido, de contenido sólido, semisólido o incluso gaseoso, pues es una lesión que es de crecimiento lento. Y pues es una lesión que tiene una línea esclerótica, como bien nos dijo Vox, y tiene pues obviamente una forma definida, ¿no? Esa línea esclerótica nos denota lo lento que va creciendo. Entonces esto va creciendo rápido, no tiene límites bien definidos, no tengo la línea esclerótica, por lo tanto, entonces yo sospecho de una lesión tumoral expansiva. Claro, con este segundo ejemplo, podemos encontrar algo muy exuberante como esto, pero algo tan pequeñito como esto. ¿Cuál es un error que se comete comúnmente? Porque fíjense que ayer tuve el chance de platicar con alguien que se llama José Urroz. Y llegamos a la conclusión, después de una hora de platicar casualmente, de que la parte más importante del ser odontólogo es una cosa que muchas veces nosotros hacemos mal. Exacto, porque todo parte del diagnóstico. Si usted le regala rosas a una muchacha, nace de que hay algo en su corazón, en el sentido pues romántico. Si usted se levanta para hacer algo para su mamá o hacerle un favor a su mamá, nace de algo que usted tiene dentro. Y es la base de todo. O sea, ese amor que le tienen a sus seres queridos, ese amor que le podemos tener a lo que es nuestra práctica profesional, tiene que partir de un diagnóstico. Y si mi paciente llega, fíjese que será, mire don Carlos, fíjese que lo que usted tiene, todo esto que usted ve es aquí una infección. ¿Y sabe lo que usted necesita? Es una endodoncia. Y cuidado, estos 3 dientes van para endodoncia. Mire, como son dientes así, normalmente cobramos 250, son 750 solo por las endodoncias, se la vamos a dar en 600 por ser usted. Y le hicieron 3 endodoncias que no necesitaba. ¿Y qué va a pasar con esta lesión? Porque tomó la decisión equivocada, porque su capacidad diagnóstica fue muy limitada. A mí me pasa, cuando en clínica me preguntan, ¿hago una preparación aquí? No, porque es una carie incipiente que no va a avanzar. Radiográficamente no hay evidencia de que la lesión esté avanzando. ¿Y qué es lo que vale más ahí? Enseñarle una buena técnica de cepillado y hacer un proceso de remineralización. Porque si usted hace un mal diagnóstico de una caries, por ejemplo, hablando de operatoria, de una caries que ya ha sobrepasado, por decir así, el límite amelodentinario, entonces usted considera, ¿no?, hacer una restauración. Pero si está a nivel del esmalte, usted puede remineralizar el esmalte y puede cambiar hábitos, porque una restauración, ¿qué va a significar en el futuro de un paciente? Esa restauración va a durar para toda la vida. Si fuera amalgama, pero como no, pero bueno, ustedes todavía colocan amalgama. Pero hay
universidades en todo el resto de Latinoamérica y el mundo que satanizan a la amalgama. Y incluso yo me imagino que de repente alguno publica sus amalgamas o algunos incluso no las publican porque de repente la gente le dice, uy, todavía hacen eso. ¿Y qué tiene? Yo tengo una sola restauración, clase 2, en una premolar superior, que le pedí a mi papá que me la hiciera. ¿Y adivinen de qué material le pedí que me la hiciera? Cuando tenía 31 años. ¿Sí? Ya han pasado 10 años. Un problema no me ha dado. Un problema no me ha dado. ¿Por qué amalgama? Porque durabilidad, no tengo que estar... Ya estaría pensando, buenos días, ya estaría pensando yo en un recambio ya, a estas alturas. Pero esa amalgama sigue ahí y sigue funcionando. Y ese diente sigue estando vital. Ah, no, esta es una premolar. Y la carie es hacia distal. Pues la carie fue hacia distal, la fractura. Entonces, es una buena opción. Definitivamente. Y hay gente que se escandalizan por eso. Ay, amalgama igual a veneno. No, o sea, gente loca. Sí, no hay una sola evidencia científica que demuestre que la colocación de amalgama va a generar una consecuencia directa en el estado de salud de un paciente. La amalgama, como lo dijo el doctor López, un doctor mexicano, la amalgama es el material del pobre que el rico lo desea. Pero más que nada por lo estético. Pues sí, pero es que, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que educar a la gente. Ahora, yo le puedo dar a elegir, mire, puede hacerse aquí una amalgama o una resina, donde esté indicado. Pero si el paciente elige resina, tiene que saber de que sea una restauración que va a fracasar en algún momento, como cualquier otra, pero el periodo de fracaso va a ser más corto. Más pronto va a necesitar retratarse ese diente. Y tiene que hacer su mantenimiento, y tiene que ser cuidadoso, y tiene que ser aquí, tiene que ser allá, y esto y lo otro. Y si no es así, pues tal vez la resina no es su mejor opción. Llega un paciente que trabaja manejando por toda Centroamérica un tráiler, y es una persona que no va a tener tiempo de poder ir o acudir regularmente a sus citas odontológicas. Necesita algo que le ayude, como una buena técnica de cepillado, aprender a usar hilo y tener un material que le dure. Entonces, los materiales al final son opciones que se ajustan a las necesidades de cada persona. Cuando se pueda, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que la resina es mala, ni que la amalgama es buena, ni todo lo contrario, sino que al final todos son materiales. ¿Qué es lo mejor? Que el diente no sufra carie. Eso es lo mejor. Que el diente no sufra carie. Perfecto, entonces siempre valoramos sintomatología, establecer si es un quiste o un tumor, si es un proceso infeccioso, claramente, y cuáles son las secuelas que se puede provocar. El dejar eso ahí, sin hacer nada efectivo, ¿qué va a hacer? Exacto, va a seguir creciendo. Yo le mandé antibióticos un mes para ver si se le quitaba. Y más bien creció. Entonces, esos son de los grandes errores que pasan. Son de los grandes errores que suceden. Ahora, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Ven cuadros negros con líneas blancas y en el centro puntos blancos? Pero como que se pasa de negro a blanco de repente. Entonces, cuando nosotros analizamos una radiografía, tenemos que estar conscientes de que nos podemos enfrentar a un efecto óptico. Y a veces, si no tengo una buena perspectiva, y eso lo vimos en su momento en radiología, si nosotros no tenemos una buena perspectiva, vamos a dejar de poder notar el cambio significativo. Por ejemplo, aquí estamos notando una expansión de la tabla. Esa expansión de la tabla por la parte lingual y no vestibular me da otro dato importante. Normalmente las lesiones benignas van a crecer por compresión donde haya menos oposición. ¿Y qué tabla es más flexible, la lingual o la vestibular? La vestibular. ¿Hacia dónde se hacen los movimientos de luxación? Más hacia vestibular y un poquito menos hacia lingual. Más hacia vestibular, un poquito menos hacia lingual. Entonces, si se está expandiendo hacia el lingual, es porque es agresivo. Así que esta es una
Mala señal también. Es otra red flag que tenemos que entender. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestros estudios imagenológicos ya un poco más especializados, como reconstrucciones 3D o tomografía, si no le da pesar, y esto es un punto importante, por ejemplo, cuando vemos a los doctores que colocan implantes, se les hace muy fácil decir, le pido una tomografía a un paciente. Pero la tomografía no solamente existe para colocar implantes. La tomografía es una alternativa para diagnosticar en diferentes planos y poder predecir mejor el comportamiento de una lesión. Así que no se sientan mal al pedirle a un paciente una tomografía, obviamente si realmente la necesita. Los endodoncistas lo hacen para hacer sus endodoncias, para ver los deltas apicales, para ver todas las variaciones anatómicas, los niveles de dilaceración de las raíces que en imágenes 2D no vamos a poder ver. Así que recuerden que es un buen recurso imagenológico. Acuérdense de este esquemita que es el diagrama de Venn, que nosotros lo usamos, lo explicamos nosotros en nuestro grupo de patología, que nos sirve para hacer asociaciones diagnósticas. Aprenderse los diagnósticos diferenciales implica establecer asociaciones. No aprendan patología en pregrado como me tocó a mí, aprendérmelo a la memoria y sin ningún tipo de asociación. No sé por qué son diagnósticos diferenciales, pero en el libro dice que son diagnósticos diferenciales, por lo tanto, como Lorita, voy a decirlo así. Unos diagnósticos diferenciales se establecen a partir o en el seno de lo que es suyo, en el seno de lo que es la asociación de las características que presenta. Entonces, cuando nosotros tenemos características que comparten las tres patologías A, B y C, nosotros decimos de que ese es un muy buen diagnóstico diferencial. Cuando hay características que solo comparte A y C, pero no B, entonces aquí anotamos esas características y en consecuencia las características comunes para A y B, pero que no le pertenecen a C y así sucesivamente. Una buena forma de elaborar buenos diagnósticos diferenciales es precisamente haciendo esto. ¿Y esto por qué se los digo? Porque en la elaboración de su informe necesitan plantear diagnósticos diferenciales. Y la mejor manera de hacerlo es a través de esto. Qué bonito es cuando yo hago una asociación a la luz de los conocimientos que tengo y luego lo verifico ante la literatura y logro determinar una buena asociación. Entonces aquí vamos a ver este caso clínico, vamos a analizar este caso clínico, paciente del sexo masculino, 43 años de edad, acude a la consulta para la evaluación tomográfica por la presencia de una lesión en el paladar. A la evaluación radiográfica panorámica se encontró la presencia de una lesión radiolúcida ubicada a nivel periapical de la pieza 1-1, de forma redondeada, límite definido y borde corticalizado. ¿Eso qué significa? Que tiene línea esclerótica. Así también se evidenció una imagen radiopaca de densidad dentaria, o sea, que había algo radiopaco dentro de la lesión que se parecía a un diente, proyectada sobre las raíces de los dientes 1-3 y 1-2. De límites definidos. A la evaluación de la tomografía computarizada con cortes axiales, coronales y sagitales, transaxiales y reconstrucción 3D, se evidencia la presencia de una corona metal cerámica en la pieza 1-1, con caries recidivante, con compromiso pulpar, reabsorción radicular externa en el tercio apical y presencia de imagen isodensa periapical de límite definido, que compromete el conducto nasopalatino y condiciona la erosión de la tabla ósea palatina. Presencia de imagen hiperdensa conformada por múltiples dentículos, esta parte es bien importante, ubicada hacia la parte palatina de las piezas 1-3 y 1-2. Si analizamos todo eso, vamos ahora a ver las imágenes. Tomamos una radiografía ortopantográfica y ¿qué notamos ahí? ¿Qué notamos en la zona premaxilar? Acuérdense de la imagen de la perspectiva donde veíamos puntitos blancos o negros. ¿Qué vemos aquí? Sí, vemos aquí como una zona expansiva. Miren aquí como una radiolucencia. Y podríamos nosotros decir, eso va para endodoncia.
Pero quizás hay algo más. Si nosotros ya hacemos la evaluación transaxial a través de tomografía axial computarizada, nos encontramos con esto. Miren, tenemos aquí la radiolucencia, miren cómo está este diente y miren aquí la presencia de 2 dientes. Pero esos dientes no son dientes propios de la arcada. ¿Por qué? Porque miren cómo está este paciente. Tiene todos sus dientes. Así que tenemos aquí dientes. ¿Qué hay que hacer? Ay, vamos a esperar que erupcione. No, en este caso es una patología, estos dientes hay que extraerlos. Entonces, aquí está la presencia de pequeños dientes o estructuras que asemejan múltiples dientes, a veces puede salir hasta 30 pedacitos de dientes, se llaman dentículos, nos hace sospechar de un odontoma compuesto. Cuando nosotros vemos una condensación difusa, hablamos de un odontoma complejo. Entonces aquí nosotros nos asociamos a un odontoma compuesto. Fíjense aquí la reabsorción de la raíz. ¿Qué va a requerir eso? Bueno, la enucleación de esa lesión y se valorará si este diente puede permanecer o no en boca todavía. A veces el diente se va a tener que perder, ni modo. Otras veces no. Si se hubiera diagnosticado más temprano, quizás no. No estaríamos en esos aprietos. El diagnóstico. Y a esta paciente antes le habían hecho esta extracción, le hicieron este par de coronas, le hicieron este tratamiento de conducto. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? La paciente llega así, pero antes le hicieron otros tratamientos. ¿Qué pasó ahí? No hicimos bien el diagnóstico. Hace muchos años mi papá un día me dijo, porque le comenté que despaché a una paciente porque no andaba dinero para pagar la consulta, y yo en el almuerzo haciéndole comentarios de que qué barbaridad cómo la gente va al consultorio y no lleva dinero como para poder asumir el costo de la consulta. Y mi papá me regañó y me dijo que me fuera a quitar la pijama porque esa paciente había llegado varias veces, ha sido bastante, o sea, es una paciente que ella lo había atendido hace varios años y que ella siempre llega así, pues, y después paga. Yo pues pequé por no confiar en la palabra de la señora que me mire, su papá siempre me permite que me atienda porque ahorita no ha venido mi esposo y no tengo para pagar, pero apenas venga yo pago. Entonces a mí me pareció que no era verdad, porque ya venía yo de, digámoslo así, ya me habían timado varias veces antes. Y entonces, como ya venía yo con eso, sí, fíjense que me ha tocado veces, que empezando, la paciente llega, era para un paciente pediátrico, y me dice de entrada, sí, mira, ahí le traigo el dinero que me hace falta para cancelar la cita hoy. No era necesario que me lo dijera porque yo, lógicamente, pienso que hoy terminas de pagar. Y se fue sin pagar. Y la llamo, porque a alguien se le puede olvidar las cosas, la llamo y bloqueado. Entonces ya venía yo con ese mal sabor de boca. Y entonces le dije a la señora que no, que desafortunadamente no podía, que mejor viniera cuando mi papá estuviera. Y cuando le cuento eso a mi papá me regañó y me dijo eso, que me dolió mucho cuando me dijo, anda, quítate esa pijama, no mereces que te digan doctor. Que es la única persona que pues es donde más duele, la persona que mejor te conoce. Y que al final es una elección. Porque al final nosotros no somos empresarios. Nosotros somos profesionales de la salud. Y si nosotros estamos estudiando esta carrera, obviamente necesitamos sobrevivir, necesitamos llevar comida a nuestra casa. Obviamente tenemos los gustos que nos queremos dar en la medida de nuestras posibilidades. Pero ¿se fijan por qué a uno de repente no le gusta reflexionar de la vida? Ah, pero sí me anda buscando en la barrera. Ahí sí doctor, ¿y qué andaba haciendo ahí? Golazo el hombre. Regresando, no somos empresarios, somos profesionales de la salud y estamos dados para servir a la gente y servirle bien. Y servirle bien no es pensar solo en los billetitos que yo necesito ya, sino cómo le ayudamos integralmente al paciente. Si vemos algo raro, tratar de profundizar en ello.
Entonces, en este caso, si hay la presencia de dientes dentro de esa área, pues eventualmente se trata de un tumor, en este caso es un odontoma. Vamos a ver este otro. Paciente del género femenino, 29 años, acude a la consulta por la presencia de aumento de volumen y ligero dolor en la región postero-anterior derecha. En la radiografía panorámica se observa la pieza 4.8 desplazada en sentido cefálico con presencia de imagen radiolúcida pericoronaria que se extiende hasta la pieza 4.7 de bordes parcialmente corticalizados, o sea, una parte tiene cortical, otra parte no, eso significa en una parte está creciendo, en otra no, y forma redondeada, segmento de lesión benigna de tipo quística. A la aplicación del estudio tomográfico volumétrico mediante vistas axiales, transaxiales y reconstrucción volumétrica 3D, se confirma la presencia del desplazamiento en sentido cefálico de la pieza 4.8 asociada a una imagen hipodensa pericoronaria que se extiende desde la unión cemento-esmalte hacia distal de la pieza 4.7 y desde el contorno superficial basal mandibular hasta la cima del reborde alveolar, condicionado su borramiento. De límites definidos, bordes corticalizados, forma redondeada que expande, adelgaza y erosiona la tabla ósea lingual, así como el desplazamiento caudal del conducto dentario inferior. Bueno, pásele. Pásele. Casi, hubieran dejado que Alberto entrara de último, siempre le gusta entrar de último. Entonces, si nos fijamos en la radiografía ortopantográfica, nos encontramos con esto. Y podría ser simplemente decir, es una tercera retenida. Pero ¿qué tiene de más esta tercera retenida? Miren acá. Miren ahí una radiolucencia manifiesta. Ahora, cuando nosotros hacemos cortes axiales nos damos cuenta que el diente está más hacia la porción lingual que hacia la porción vestibular. La lesión está aumentando más ¿a qué área? Al área donde él está más cercano, que sería la lingual. Entonces aquí está creciendo, es cierto, hacia el lingual, pero porque anatómicamente el diente está ubicado en una posición más hacia el lingual. Por lo tanto, ¿qué es la parte más fácil de reabsorber? ¿Lingual o vestibular? Lingual. Entonces esto tiene un comportamiento más de quiste que de tumor. Miren allá, este es el dentario inferior, el nervio dentario inferior, y fíjense cómo por la posición del diente está más corticalizado en la parte vestibular y menos corticalizado, en la parte lingual. Aquí tenemos, miren, el diente claramente se nota que está más hacia el lingual que hacia la parte vestibular. Y aquí vemos que ya hay una perforación ósea. Ahora, ¿cuál es el error aquí? ¿Cuál es el error que se puede cometer aquí? Usted puede extraer este diente, pero extraer el diente es la solución al problema. Les voy a contar otra historia. El fin de semana fui a León. Terminé de atender, empecé a las 8, terminé a las 2 de la tarde. No había visto mensajes, no había visto WhatsApp, pues solo los últimos, tal vez de mi mamá, mi papá, mira, llegaste porque cayó una gran lluvia y todo el cuento. Cuando vine para acá, Managua, aquí no había caído nada, qué cosa más rara. Pero bueno, la cosa es que el lunes, revisando temprano los mensajes, me doy cuenta que un amigo, de una foto que les voy a mostrar más adelante, me dice, mira, me encontré con esto en un paciente, una lesión, les voy a compartir la foto. Apareció el hombre. Ya voy. Mándenme un mensajito al grupo de patología, por favor. ¿O cómo sale? Ahora sí. Vamos a ver. Ya me lo manden un mensajito para ver. Ok, ya está. Esa imagen, miren. Ahora, ¿qué es lo que yo esperaría? Que me dijera, mira, fíjate que me gustaría que me asesoraras con este caso. ¿Está bien?
Ok, la cosa es... No, no, eso no. Pero el punto es de que yo lo llamo cuando ya me doy cuenta. Mira, fíjate que ayer no te pude contestar, pero ya te estoy viendo el mensaje. Más o menos, decime, ¿cómo te ayudo? No, es que fíjate que este paciente lo atendí domingo también, porque él va a jugar para atender. Lo atendí el domingo, y entonces, pero te estaba llamando, y entonces yo al final se lo quité. ¿Y tenés la muestra? No, la boté. Entonces, es que mira, en ese tipo de casos es bueno tener la muestra para hacerle el estudio histopatológico, para ver de qué se trata. Mira, vamos a hacer una cosa. Si le regresa, vemos qué hacemos. Tal vez, no sé, lo convenzo para que vaya a Managua y lo atendamos. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Pues no en un mes ni dos. Pregúntenme el próximo año, como más o menos en marzo. ¿Veis qué pasó con el paciente? Y ahí les cuento. Porque 6 meses más o menos el tiempo para que esa lesión genere una recurrencia. Se trata probablemente, presunción diagnóstica, un granuloma telangiectásico. ¿Pero qué? Decidimos hacer un tratamiento sin tener ¿qué cosa? Un diagnóstico. Y es verdad, cuando uno hace una biopsia, uno toma una pieza quirúrgica, no sabe exactamente qué cosa es, pero va a cerciorarse para ver después cuál es el tratamiento que se le va a realizar. Porque la biopsia no es un tratamiento. La biopsia es un recurso diagnóstico que nos lleva a un tratamiento. Pero no es el tratamiento en sí de la lesión. Y esos casos son bien comunes. ¿Y saben qué es más común? Es que fíjense que ya me lo han quitado 3 veces y siempre me sale. ¿Por qué? Porque no hacen un abordaje correcto. Porque si se trata de un granuloma telangiectásico, cuyo origen son células del periodonto, mientras el diente está ahí, siempre va a volver a aparecer. Entonces hay que extraer el diente, removerle el ligamento periodontal y recolocar el diente, porque no, yo no voy a pensar en un implante. No, yo ese mismo diente voy a poner. ¿Para qué gastar si ya la naturaleza hizo un diente que calza perfectamente en ese alvéolo? ¿Qué es esa locurita de hacer un implante por eso? Sí, la gente es pasada, honestamente. Entonces ahí pues se tiene que hacer una endodoncia al diente, prácticamente express, se recoloca en el alvéolo esperando que se anquilose. Y esa es la manera de tratarlo correctamente, si el origen es del ligamento periodontal. Si no, pues nos vamos a ver enfrentados a un mal manejo. Claro con esos 2 ejemplos, chicos. ¿Aunque? ¿Aunque de qué? Ah, un grrr. Sí. Bueno, ahí ya lo mencionamos, ahí ya lo vimos eso. Se trata en este caso más de un quiste. Nos vamos acercando a una premisa importante de la clase, y es que los quistes y los tumores suelen confundirse. Y a veces el nivel de confusión es tan alto que no es más que a través del estudio histopatológico en que nos damos cuenta que realmente, pues, tenemos ahí esa patología. Vamos a ver este último. Paciente femenino de 24 años de edad, acude a la consulta presentando aumento de volumen del lado derecho del maxilar inferior, refiriendo dolor de hace 20 días. En la radiografía panorámica se observa una imagen radiolúcida proyectada en el cuerpo y ángulo mandibular derecho de límites definidos y borde parcialmente corticalizado, presentando borramiento del borde basal. Para su mejor visualización y estudio de la entidad patológica se realizó un examen mediante tomografía volumétrica con BIM en cortes axiales y transaxiales, observando una imagen isodensa localizada en lo que sería el hemimaxilar inferior derecho de estas medidas 49.6 por 18.5 por 24.4 milímetros, que se extiende desde el agujero mentoniano hasta la espina de Spix en sentido antero-posterior. Y desde el tercio apical de la pieza 4.6 y 4.7 hasta el reborde basal, condicionando su expansión en sentido cefálico-cautal de límites definidos, bordes corticalizados y presencia de tabiques óseos que producen la expansión, adelgazamiento y erosión de ambas tablas óseas a predominio lingual, desplazamiento caudal del conducto dentario inferior y condiciona la reabsorción radicular de la pieza 4.6. Hay varias cosas ahí que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, ¿ven la lesión? Ah, sí, necesito un par de endodoncias, señora.
Ahora, fíjense bien en algo. Fíjense bien en algo. Estos dos dientes, si se fijan, tienen restauraciones. Puede que haya un problema pulpar más una lesión patológica que están completamente desconectados. Completamente desconectados. Como la lesca de la clase, desconectadísima. Pero, aunque necesite una endodoncia, el paciente, suponiendo, porque se puede dar el caso, que aquí hay un problema pulpar, el paciente puede llegar con dolor en ese molar, pero también junto con eso tenemos el problema de esa radiolucencia. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Hay que hacer primero la endodoncia, a ver, quitarle el dolor al paciente y luego se trata la lesión ósea asociada a ese diente, pero que no tiene nada que ver con el diente. ¿Qué sería ahí? ¿Cuál sería el protocolo a seguir ahí? El paciente llega con dolor. Vamos a suponer, en estos dos dientes hay restauraciones, pero esta restauración era mucho más profunda. El paciente llega con dolor en esa primer molar. Hay sensibilidad porque hay microfiltración. Usted toma la radiografía. Se da cuenta que hay una gran radiolucencia, manda a hacer una ortopantografía y se encuentra con esta gran lesión. Obviamente eso no lo va a producir una lesión periapical. Entonces tenemos una lesión pulpar más una lesión ósea, no dentaria. Y el paciente llega con dolor. ¿Cómo manejamos ese caso? ¿Qué hacemos ahí? Podríamos hacer bueno, hagamos una tomografía. Salud. Salud. ¿Se fija que ni siquiera comentó mi comentario? Ay, Dios mío. ¿Qué cosa? Y se miran como diferentes. Pues está desbaratada. Este es el cuerpo mandibular. Ajá. ¿Ya tienen la tomografía? Miren ahí. Bueno, le vamos a hacer primero la endodoncia para que se le quite el dolor. Después vamos a ver si le tenemos que hacer después algo ahí. Pues obvio que le tienen que hacer algo ahí. Y si ese algo puede ser una marsupialización por la extensión de la lesión, entonces nosotros vamos a tener, eso se llama ser malcriado. Eso a un niño de 5 años está súper, o sea, lo entendería. Ya pues a los 18, 19 está como que difícil. Pero bueno, si ese diente al final lo vamos a tener que perder, ¿qué habrá pasado con lo que gastó el paciente en su endodoncia? Entonces, no le vamos a hacer la endodoncia hasta que pasemos una valoración para ver cuál va a ser la planificación de eso. Y la planificación puede ser que ese diente se pierda. Pero no, es que yo ¿cómo voy a hacer que se me pierdan esos rieles? ¿Se acuerdan del caso que fui a Granada y lo que me dijo el doctor? Alberto dice que sí. ¿Qué es lo que me dijo el doctor, Alberto? No es que cuando yo estaba diciendo, Alberto estaba así como, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo me voy a olvidar de eso, doctor? ¿Qué día hoy? Ah, ¿cómo dice? No, es que no escuché. Bueno, podría ser un diente. De un diente quizás supernumerario porque no vemos un diente incluido ahí. Puede ser un queratoquiste, que ocurre más en ausencia de un diente completo. Entonces, y es expansivo, y es una lesión que daña bastante la estructura. Fíjense que aquí se está destruyendo igual ambas tablas. Cuando nosotros tenemos una destrucción simétrica de ambas tablas, pues nos hace pensar de que es una lesión maligna, porque crece expandiendo sin importarle en qué superficie está. Y así está, mire. ¿Y le van a hacer la endodoncia a este diente? No, por ahí no sé, yo también cuando ya de nada. ¿Lo del nervio? ¿Qué cosa? Ha sido un tumor. Sí. Sí. Pero también eso daña el nervio. No, lo que pasa es que el daño óseo ocurre solo a nivel de la matriz mineralizada del hueso.
pero no afecta al tejido nervioso. La única afectación que puede provocar a nivel del tejido nervioso es porque hay una compresión, va creciendo, entonces a usted no le molesta, pero cuando ya siente que está presionando mucho, usted siente, sí, una parestesia o un hormigueo ahí de la nada. Entonces aquí hay que pensar más en la lesión mandibular que en el tratamiento de conducto. Y hay casos así, donde terminan atendiendo, haciendo la endodoncia, porque se hizo un mal diagnóstico. Muy bien. Dígame. ¿Ah? Sí, por el tipo de expansión. Bueno, entonces las lesiones derivadas de elementos epiteliales y mesenquimatosos son muchas veces el origen de los tumores. Estos tumores son exclusivos de los maxilares. No vamos a encontrar un ameloblastoma más que maxila o mandíbula, o por ejemplo un odontoma, o por ejemplo un queratoquiste. No hay causas definidas, simplemente son derivados de elementos epiteliales y mesenquimatosos del desarrollo. O sea que usted va a tener un ameloblastoma desde el momento en que se le está formando el diente. Y usted no lo puede evitar. No hay cómo evitarlo, no como una lesión por una leucoplasia, una eritroplasia. Aunque claro, hay que aclarar que hay una leucoplasia que es inevitable. Y no es tano, sino que es la leucoplasia idiopática, que ocurre en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, no toman alcohol, no fuman, no vapean, no escuchan a Bad Bunny, hacen todo bien y les aparece. Sí, ni bailan pegado, entonces le pasan esas cosas. Clínicamente son asintomáticos, ojo, pero son asintomáticos en el momento en que está iniciando la lesión. Puede el paciente ni siquiera darse cuenta que está ahí y es hasta que nosotros hacemos una evaluación imagenológica es que lo detectamos. Microscópicamente hay una tendencia a asemejar las células y tejido de origen, lo que nos permite ubicar a qué grupo de enfermedad pertenece. Y una diferencia importante es que, por ejemplo, en el quiste vamos a tener una cavidad patológica, que sería lo que está en el centro, llena de líquido, gas o algo semisólido, pero en el tumor, aunque tenga cápsula, que la cápsula es algo común y cotidiano, en un tumor, en este caso, en un tumor benigno, vamos a tener en el interior todas las células que se encargan de desarrollarlo. Y hay tres tipos de orígenes de estas lesiones, que son epiteliales, mesenquimatosas y mixtas. Vamos a ver que dentro del grupo de lesiones vamos a tener una variación de este tipo de, por ejemplo, epiteliales como el ameloblastoma, mesenquimatosos como el mixoma y, por ejemplo, el odontoma, que puede ser mixto. Entonces tenemos aquí el ameloblastoma, es de origen epitelial. Acuérdense que hay tres tipos de forma: epitelial, mesenquimatoso y mixto. Eso depende de las células que lo conforman. Si solo son células epiteliales o si solo son células mesenquimatosas, o hay de las dos. En este caso el ameloblastoma solo está formado por células epiteliales. A ver si alguien se acuerda cuál es la célula o el grupo celular que da origen al esmalte. Sí, es cierto, el ameloblasto es una célula ectomesenquimatosa, pero que ese es el origen inicial, pero luego queda como una célula epitelial. Pero hay un grupo de células epiteliales que son las que van a formar el resto de la célula, que es como, ¿cómo se llama? El esmalte primitivo, que no se llama ameloblasto. ¿Cómo se llama el esmalte primitivo? No, lo que yo le puedo decir y recitar son todos los fotoactivadores. Le puedo decir cuáles son las marcas de las resinas híbridas. Le puedo decir cuáles son los 3 escáneres top en el mercado. No necesita maquillarse usted. No necesita maquillarse usted. Así está bien. Está perfecta, sí, no necesita maquillarse. ¿Sí?
Ajá, entonces. ¿Con qué letra empieza? Ah, es que son dos palabras. R y E. No, no, R dije. Recíproco. No. Retículo estrellado. Retículo estrellado. El retículo estrellado. Entonces, es una lesión localmente maligna. Doctor, ¿el ameloblastoma hace metástasis? No. La forma convencional de ameloblastoma no tenemos metástasis. Por eso decimos que es localmente maligna. Porque donde se desarrolla hace bastante daño. Hace bastante daño. Así como su ex en una boda. Hace bastante daño. Después tenemos el origen, son los ameloblastos. El 11% de los tumores odontogénicos son de este tipo. Es una imagen unilocular o multilocular. Y existe un ameloblastoma que no aparece solo. Lo normal es que aparezca un ameloblastoma. Uno puede tener un mal día y se le poncha una llanta. Pero puede tener un pésimo día donde se le ponchan 4. Y sería muy raro, es muy raro que pase, pero puede llegarles a pasar. Cuando un ameloblastoma puede tener varios tipos, o varias versiones, o hay varios ameloblastomas. Vamos a ver si lo averiguamos. Tenemos que a nivel del maxilar superior suele ser unilocular, y a nivel de mandíbula puede ser o unilocular o multilocular. ¿Qué significa? Unilocular, una sola radiolucencia. Multilocular, tenemos varios lóculos o localizaciones de las radiolucencias. Uno unilocular, un solo lóculo, una sola localización. A eso se refiere con lo locular. Manifestaciones clínicas, poco dolor, a menos de que genere expansión sobre las estructuras nerviosas. El crecimiento es lento, así como ustedes tienen que llevar su relación de noviazgo al suave, así, bonito. Hay migración y movilidad dentaria, así que sospechen de los pacientes que le dicen de que, ay, fíjese que he sentido como que se me están moviendo esos dientes. Ay, señor, usted como loca. Vamos a ponerle una resina en medio de los dos dientes para que no siente el espacio. Bueno, no tan loco como justo el Hustle 305, ¿verdad? No tan loco como él. Hijo, viviré de ti y te lo estaré eternamente agradecido. Sí. Correcto. Sí, es 405 es, o 404. 40, o es 304. Pero, o 403. Sí, es que no sé, no soy fanático de esa gente. Bueno, la verdad es que perdimos el tiempo, lo siento. Y puede haber reabsorción radicular, porque antes hemos dicho que localmente es maligno. Que es localmente maligno. Entonces, por ejemplo, si usted está en un grupo de compañeros de un trabajo en grupo y van trabajando bien y viene alguien que les comienza, ¿y por qué vamos a hacer eso? Eso no me parece que lo hagamos así, y se está integrando hace poquito, o sea, está opinando, está criticando. Uy, ¿y ese color de fondo van a usar? ¿Qué presentación más fea la que llevamos, muchachos? Y yo solo llevo a que me den mi parte. Entonces, ese man es un ameloblastoma. Es localmente maligno. Sí. Muy bien. Puede generar parestesia del labio. ¿Esta parestesia del labio a qué se debe? A la compresión que hace, ¿no? A nivel de los nervios. Erosión de las láminas corticales porque activa los mecanismos de reabsorción ósea. ¿Cuál es la célula que se encarga de generar reabsorción ósea? Normalmente. Osteoclasto, perfecto. Expansión de las láminas es frecuente, o sea, ¿qué me ayuda a mí saber? Dígame qué hace usted en el examen clínico intraoral cada vez que revisa a un paciente para ver si sus corticales están expandidas. ¿Un qué? Dame un qué. Dame otro qué y tenemos un pastel. Sí. Sí. Cuando nosotros, dígame el orden de la revisión oral que le hacen a su paciente. Primero, ¿qué revisan?
Mire eso, mire, solo diente. Solo diente usted, Vox. Solo le interesa. Empezamos con los labios, seguimos con los carrillos y después vamos con los surcos yugales. El fondo de surco vestibular les va a ayudar a sentir, ve, aquí como que se siente más elevadito, ¿qué onda? Y ya nos vamos a fijar ahí. La palpación de surcos nos ayuda a poder detectar esa expansión de la lámina. Cuando empieza, ¿qué es mejor? Un ameloblastoma, mira, pero hace caso, perrín. O cuando tenemos una lesión pequeña que apenas está empezando. Entonces, y vemos que es bastante común que le hagan como 20 tratamientos y se olvidaron de la lesión que tiene por ahí. Invasión de tejidos blandos adyacentes, porque ¿qué puede pasar? Tanta presión, tanta presión, tanta presión, tanta presión en la lámina ósea, ya lo... Miren, ¿quién fue el último ¿quién fue el último? Ah, pues sí, ella fue, miren, ella quedó abierto. Tanta presión, termina abriendo el hueso, ¿no? Y ahí la lesión puede convertirse blanda por esa parte donde erosionó. Así podemos tener, miren, ay, mira, Pipito, tenés un acceso. Mira, papá, pásame una aguja. Y está saliendo sangre. Ya vas a ver cómo se baja. Y sale sangre. Le pone una gasita, más sangre. Está como duro. Está como duro. Qué acceso más raro. Pásame el bisturí, espérate. Ahora bien, señor. Porque es una tabla ósea. Entonces hay una expansión ahí. Obviamente eso lo vamos a saber cuando lo palpemos. Ahora, si usted tiene una lesión así, supóngase que fuera completamente blanda, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a aspirar. Bueno, ya lo palpó, ya se dio cuenta que es blandito. Va a hacer una aspiración. ¿Y qué va a hacer con ese líquido? Ahí en la escupidera. Eso es como agarrar, Mr. BGMA, eso es como agarrar su tubo de resina, agarrarlo y botarlo así. O sea, eso hay que mandarle a hacer estudio histopatológico, ¿no? Hay que mandarlo al laboratorio. La metástasis verdadera es rara, así que no ocurren usualmente. ¿Cuáles son los aspectos clínicos? Desafortunadamente es más común en varones. Sorry. El rango de edad está entre los 20 y 50 años. ¿Cuántos años tiene usted, Elvin? Ah, perdón. Daylin. Ah, pues todavía no. Miren, está un año el hombre. Incidencia promedio de los 40 años. Ahí estoy yo. Tenemos que el 1% de todos los tumores de los maxilares son ameloblastomas. Más frecuentemente en la zona posterior mandibular. Aquí es el lugar más común donde aparece. Puede haber perforación de lámina y que puede ser incluso palpable. Ya vimos uno parecido al queratoquiste, donde eso pasa también. Y así puede quedar. ¿Qué pasó? Ok. Miren cómo puede quedar una rama ascendente con un queratoquiste no tratado a tiempo. Localmente invasivo. No, pues obviamente pierde esa parte de la mandíbula. Miren acá. Hacen una hemimandibulectomía. La remoción de la lesión por completo. Y aquí tienen dentro de la tabla ósea, el poder de la fuerza. Dentro de la tabla ósea, miren que aquí está un diente, aquí está la tabla ósea y todo es el tumor blando. Que está dentro de lo que es
ya lo que queda del hueso mandibular, que es como un cascarón ya en ese caso. Radiográficamente hay un proceso osteolítico, o sea, hay una destrucción del hueso, y la apariencia unilocular radiolúcida es una de las más comunes, o sea, un solo foco radiolúcido. El multilocular puede ser un mismo foco, pero que son distintos. En varias zonas. Usualmente son márgenes bien definidos y escleróticos, usualmente, aunque cuando el ameloblastoma está en un momento de expansión activa, puede perderse una parte de la esclerótica y la otra mantenerse. O sea que el tumor puede crecer más de un lado que del otro en algún momento. Los márgenes pobremente definidos, puede haber desmoplasia del tejido conectivo en la región anteroinferior, es donde ocurre con un poco más de frecuencia. A veces se puede confundir incluso con un quiste mandibular mediano. La Lalesca vino y ya nos dejó la puerta así. Ya ni modo. ¿Sabe qué iba? Si no le he visto ahorita he dicho, ve, y la Celia iba a decir. Porque hoy sí puedo decir Celia, hoy sí puedo hablar, hoy sí, pero los miércoles no puedo. Y así miren, podemos notar aquí el típico caso unilocular. Tenemos, ¿qué hay aquí? Tenemos crecimiento, tenemos expansión, ¿y qué hay? Fíjese, doctor, que yo antes tenía un espacio, ahora se me está cerrando, pero no como yo quisiera. Entonces ese nivel, y lo tengo flojo, los dientes, lo tengo flojo. Miren, también puede pasar esto, puede pasar esto. Daylin está atendiendo en su clínica y llega un señor y le dice, mire, ¿cuánto me quita por sacarme 2 dientes? Hasta flojos andan. Ya le dice tanto, ¿no? Le hace la historia clínica, nada relevante, y cuando examina, están esos 2 dientes con movilidad. ¿Qué pregunta se tiene que hacer Daylin? ¿Qué pregunta se tiene que hacer Daylin antes de extraer esos dientes? Afloje, ¿cómo que afloje? Ah, exacto, porque están móviles. Ah, yo qué sé, doctor, se me aflojaron. Sáquemelo. Hasta fácil está. Yo me lo sacara, pero me da miedo. ¿Hace cuánto que? Esa muela, fíjese que le voy a contar, fíjese que lo que pasa es que a mí me confundieron con otra persona. Eso le pasa a Guillermito bastante, confunde a la gente. Y entonces a mí me confundieron y me quisieron hacer problemas, y yo no me dejé y nos peleamos y me fracturó un diente, pero yo le fracturé la órbita. Y así lo perdí. Y ya después de tiempo, los dientes se me comenzaron como a inclinar. Pero un quiste residual va a generar que haya desplazamiento de los dientes. Pero es que puede aumentar el tamaño, pero no va a ser una reabsorción osteolítica tan marcada. Pero puede ser un diagnóstico diferencial. Sí, podríamos, sí. Ese sí, no. Es que si él me dice diagnóstico diferencial, yo no le refuto. Eso está muy bien. Ajá. Porque viendo así no vamos a saber de un solo que... No, claro, pero al menos Daylin tiene que pensar de que no puedo hacer esa extracción así por así. O sea, mire señor, no le puedo hacer la extracción. ¿Pero por qué? Si yo ando para pagarle. Entonces le tenemos que dar una explicación. No, uy, no puede sacar diente flojo. No, y peor, se los voy a poner peor. Si por eso vine donde un hombre. Se lo puse peor. No le pago.
La demanda, no, mentira. No podemos extraer ese diente hasta que no hagamos una serie de estudios para ver por qué esos dientes están móviles. Porque ahí puede haber algo que no sabemos qué cosa es, que ninguna mentira estamos diciendo, y es mejor estar seguros de qué cosa es para poder abordarlo. Y en ese proceso se remueven los dientes. Es que a veces los pacientes hacen esto. Vos no me querés atender, sobra quien me atienda. Ajá, ¿y qué pasa? Cae en otra, pero es que esa es una respuesta muy primitiva y muy llena de orgullo. Váyase. ¿Y qué le van a hacer en el otro lado? ¿Y en qué le ayudamos al paciente? Entonces, al menos generarle conciencia. Bueno, claro, pero al menos dejarle conciencia. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo esos pacientes? A veces no lo hacen, otras veces sí. Y le digo, bueno, pues necesito que me firme este documento donde le explique todas las consecuencias de extraerse esos dientes sin hacer un estudio profundo. Fírmeme. Ay, no, ¿cómo no? Voy a venir mañana. La consecuencia es que extrae el diente y ¿qué va a pasar con la lesión? Y ahora son 2 dientes y después van a ser 2, después va a ser la mitad de la mandíbula. Entonces, al menos si el paciente firma, bueno, ya sabe que hay un problema ahí. Y si no firma, al menos se va con esa idea. A veces llegan a las otras consultas y le dicen, fíjese que el otro doctor no me lo... Fíjese que es loco. Contándole al otro doctor que él lo tiene ya anestesiado. Fíjese que fui donde el otro doctor fulano y me dijo que no, que podía ser un tumor, que era raro que esos dientes estuvieran móviles. Qué locura, ¿verdad, doctor? ¿Qué fue lo que le dijo? No, y se los pongo mejor, que no me los quería sacar para no meterse a clavo. ¿Meterse a qué? Que no se iba a ser responsable si después se me caía la mandíbula por extraerme esos dientes de forma irresponsable. ¿Cree usted? La gente es loca. Mire, fíjese que no tengo forceps para sacárselo. Y se fue. Y eso que el paciente se lo contó, y si no se lo cuenta. Miren, aquí tenemos, esta sería una versión multilocular. Tenemos varios focos irregulares, miren. Este es un aspecto que tiene un nombre, que es el aspecto apolillado. Aspecto apolillado. Apolillado. Sí, a mí me imagino a la Anabel que yo no me voy a meter ese clavo. Entonces, y dijo que no se quería meter a clavo conmigo. Ahí se lo mandamos. Mentira. Ahora, aquí podemos ver cómo hay un diente retenido y la lesión expansiva. Miren cómo está generando la destrucción de hueso. Ojo con esto. En pacientitos pediátricos, buenas, mire, vengo a que me le saque estos 2 dientecitos. Ya los tiene flojos. Venga, pa. ¿Qué ayudaba? Hacer la palpación de fondo de surco para ver si hay expansión. A veces hasta usted puede hacer esto. Hace como pinza, tomando la tabla vestibular y lingual de un lado y la del otro, y usted va a sentir si hay diferencia. Y si hay diferencia, y ahí esos dientes están flojitos, y del otro lado no están flojitos, no hay que ponerle mente, mejor le pongo mente a la Champions. Y a Yamal, que ya va a salir de su pubalgia. Y ya vamos a ganarlo todo, porque el problema es que no está Yamal, con Yamal lo hace. Yamal es como, no sé. Esa camisa es demasiada responsabilidad para alguien que no ha hecho nada todavía. Comparemos, y esto me van a escuchar decir pocas veces, comparado con la larga trayectoria de Messi, Yamal no ha hecho nada, ni siquiera ha nacido, comparado con todo lo que ha hecho Messi. Mire que lo estoy aceptando, que es buen jugador Messi, es bueno. ¿Cómo qué? Es un buen jugador, sí. Rolando es un excelente jugador. Sí. Es un buen jugador.
El tercer mejor jugador de Argentina. El tercer mejor jugador de Diego Armando Maradona. No. Franco Mastantuono. Ok, entonces hay 6 variantes, 6 subtipos histológicos de ameloblastoma. Y una forma de hacer la detección es a través de una técnica de polarización de nidos de las células. Esa es una forma, la forma estándar, pero hay una forma un poquito más sencilla para saber si estamos ante un ameloblastoma. Y eso es yéndonos más atrás y con esta pieza quirúrgica. Con esta pieza quirúrgica se analizan la pared del tumor y como tiene una cápsula, se evalúa las capas que tiene. Y con eso se puede establecer el tipo de variante histológica que tiene el ameloblastoma. El centro de las células pierden organización, semejan un retículo estrellado del esmalte, que lo habíamos mencionado al inicio, y por eso su origen epitelial. Y el subtipo más frecuente, que quizás es una de las cosas más importantes acá, es el subtipo folicular. ¿Cuál es la variante histológica más frecuente? El subtipo folicular, para que después no digan, eso nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Yo dije nombre. Yo estoy viendo aquí gente de que está por aquí. Puede ser que esté viendo a Steven. Sí, que está por ahí. Qué barbaridad. O a la Adriana. O a Guillermito. O a Yesli. O a la Raude, que siempre me vulgarea porque no ando lapicero. Pero ese Eric ya murió. Ahora solo es otro renovado. Y aquí tenemos las subdivisiones, el multiquístico, el uniquístico, con sus características. Por ejemplo, esta presenta cualquier patrón histológico. Esta uniquístico sólido es el más agresivo. Los tratamientos son más extensos, obviamente más agresivos. Y hay una alta tasa de recurrencia para esta variante. El agresivo, el paciente tiene que estar constantemente siendo reevaluado porque hay una alta posibilidad de que vuelva a aparecer. La forma uniquística tiene espacios quísticos únicos, tiene crecimiento mural, pequeños ameloblastos uniloculares en la zona. El uniquístico aparece en gente más joven, es el menos agresivo y hay un bajo grado de recurrencia. Como esta es una de las formas más comunes, es lo que podría esperar un paciente. Obviamente no es lo mismo tener un uniquístico pequeño que uno uniquístico grande, ¿no? Y hay que evitar que se vuelva una lesión grande. Recuerden, cada vez que un paciente llega a la consulta es una oportunidad para ver qué otros problemas tiene o qué otros factores de riesgo tiene. No solo para hacerle la calcita en la muela que necesita o en el bordecito del diente que se le cayó, sino aprovechar para evaluar todo y ver si hay algún otro problema que se está desarrollando para tratarlo a tiempo. Porque nosotros estamos partiendo de un manejo integral, viendo todos los factores que pueden afectar y viendo más que los dientes y no yéndome solo a lígdas. ¿Ya? Bueno, entonces esta es la primera parte de la clase. Se llevan sus manuales. Nos vemos en la próxima. Gracias.